El Banco de Reserva acaba de cambiar su postura sobre la inflación y los recortes de los tipos de interés. Y acabamos de recibir nuevos datos que indican que la inflación se está enfriando más rápido de lo que esperábamos. Permítanme desglosar lo sucedido, porque ayer fue un día bastante importante en cuanto a noticias financieras. No solemos oír que el Banco de la Reserva Federal y los datos de inflación salgan exactamente el mismo día. Así que permítanme desglosarlo todo. Comenzando con el Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal, dijo por primera vez desde que comenzó la pandemia que ha habido un modesto progreso adicional en lo que respecta a la inflación. ¿Qué es un progreso modesto? Bueno, comparemos eso con lo que Jerome Powell ha estado diciendo previamente durante el último par de años, que es que están esperando ver más progreso con la inflación, que todavía hay más progreso por hacer. Por primera vez ayer, dice que hemos empezado a ver este modesto progreso con la inflación. ¿Qué significa eso? ¿Que la inflación empieza a enfriarse? Ahora, como recordatorio, el enfriamiento de la inflación no significa que los precios de las cosas estén bajando. Significa que los precios están subiendo menos deprisa que antes. ¿Cómo está trabajando el Banco de la Reserva Federal para enfriar la inflación? Están haciendo dos cosas. Han aumentado significativamente los tipos de interés y están llevando a cabo un endurecimiento cuantitativo. Esto implica reducir el tamaño de la hoja de balance. ¿Qué implica eso? En 2020-2021, el gobierno de Estados Unidos gastó billones de dólares en cheques de estímulo, cheques de desempleo, PPE, préstamos y subvenciones para las empresas, incluso sin tener el espacio para dicho gasto. El gobierno gastó billones de dólares que no tenía, y para gastar este dinero, el gobierno tuvo que pedir prestado este dinero. ¿A quién le pidieron prestado este dinero? Bueno, un lugar fue el Banco de la Reserva Federal. Ahora, aunque se llaman Banco de la Reserva Federal, no son federales, dice en su sitio web, que no son una reserva porque no mantienen reservas en efectivo y no son un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Pero lo que tienen la capacidad de hacer es imprimir dinero y prestárselo al gobierno. Así que el gobierno gastó billones de dólares, pero necesitaban ese dinero de alguna parte. El Banco de la Reserva Federal imprimió y creó este billón de dólares de la nada, y luego prestaron este dinero al gobierno de los Estados Unidos. Esto entonces construyó lo que se llama el balance del Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal tenía todos estos préstamos que emitió al gobierno de Estados Unidos, que estaba sentado en sus libros. Pero ahora, para reducir la inflación, están tratando de deshacerse de este enorme balance. Están tratando de vender estos préstamos, y eso es lo que han estado haciendo lentamente como una manera de dejar de tener todo este dinero gratis por ahí. Ahora es un proceso gradual, pero esa es una de las cosas que han estado haciendo. La segunda cosa que han estado haciendo, que es un poco más visual, es que han aumentado las tasas de interés de manera significativa. Es por eso que cuando vas a comprar una hipoteca hoy, compras una casa con una hipoteca, te va a costar mucho más en intereses que hace 3 años. Lo mismo con tu coche, lo mismo con la tarjeta de crédito. Y aquí es donde mucha gente esperaba alguna pista sobre cuándo el Banco de la Reserva Federal empezaría a recortar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones en Wall Street que esperan que el Banco de la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de interés para estimular la economía, para impulsar la economía. Ahora, si has estado al tanto de las noticias financieras, has estado leyendo los resúmenes del mercado. Usted sabe que la economía es una especie de lugar extraño, porque por un lado, todavía tenemos lo que se informa en un número de desempleo del 4%. Ese es históricamente uno de los niveles de desempleo más bajos que hemos visto nunca. Por otro lado, las empresas siguen registrando ingresos y beneficios récord. Entonces, ¿qué necesitamos estimular exactamente? Bueno, si eres un inversor, siempre quieres que tus inversiones suban de valor. Y aquí es donde ha habido mucha presión y presión política sobre el Banco de la Reserva Federal para que siga subiendo o bien, en este caso, bajando los tipos de interés. Porque cuando se bajan los tipos de interés, se estimula el gasto. Cuando bajas los tipos de interés, más gente puede pedir dinero prestado, lo que impulsa la economía. Viene con la consecuencia, que es la inflación. Pero ¿a quién le importa la inflación, verdad? Bueno, eso es lo que algunas de estas personas están diciendo, que se joda la inflación, seguir impulsando la economía, ya que va a seguir impulsando nuestros valores de los activos. Y aquí es donde muchos operadores e instituciones tienen sus ojos pegados. El Banco de la Reserva Federal prevé una pronta disminución en los tipos de interés. Jerome Powell afirmó ayer que el banco continuará sin reducir los tipos de interés por el momento y que es posible que no los reduzcan tantas veces como se pensaba inicialmente para el año 2024. Se especulaba con 6 recortes en los tipos de interés. Jerome Powell está considerando reducir las tasas de interés 1 o 2 veces en 2024, pero es probable que sea solo una vez. Esto marca un gran cambio de pensamiento en cuanto a los recortes de tipos de interés. ¿Cuándo crees que el Banco de la Reserva Federal llevará a cabo estas reducciones? No lo sabemos, pero él nos dio algunas ideas.
Si quieres estar al día con Jerome Powell y el Banco de la Reserva Federal, tenemos informes de mercado gratuitos. Es un boletín que explica los acontecimientos en los mercados financieros y se lee en menos de 5 minutos cada mañana. Es completamente gratis. Si quieres unirte, tengo el enlace abajo en la descripción. Jerome Powell mencionó que era interesante. Están anticipando hasta 4 recortes de tipos de interés en 2025. Inicialmente se esperaban 3 recortes de tipos de interés en el mismo año. Es algo así como la inflación de transitory, pero solo es temporal. Seguimos hablando del futuro, emocionados por lo que vendrá, pero ¿se ajustarán realmente los eventos cuando llegue ese momento? Como cuando dijeron que habría 6 recortes de intereses en 2024. Así que tómate todo lo que oigas del Banco de Reserva, del gobierno e incluso de un tipo cualquiera en YouTube con un grano de sal. Esto me lleva al tema de la inflación, porque también acabamos de recibir nuevos datos de inflación, que dicen que la inflación fue más baja de lo esperado. ¿Qué significa esto? Que el IPC fue del 3.3% frente al 3.4% previsto. Eso supone que la inflación esperada en el último año era del 3.4%. Sin embargo, fue del 3.3%, por debajo de las expectativas, lo cual generó entusiasmo. Esto se debe al Banco de la Reserva, ya que si la inflación es menor de lo esperado, se acerca al objetivo del Banco de la Reserva Federal del 12% de inflación. Recuerden, no 0% de inflación, no inflación negativa. La Fed quiere una inflación del 2%. Entonces la Fed podría estar más tentada a recortar los tipos de interés y estimular la economía. Y por eso mucha gente se entusiasmó con este informe de inflación. Pero lo interesante es que si se profundiza un poco más en dónde está la inflación y dónde no, se puede ver por qué algunas personas están sintiendo más inflación que otras. Los 2 lugares donde la inflación fue más alta fueron los seguros de coche y los costes de vivienda. En realidad, si nos fijamos en los 3 primeros lugares, fueron los costes de la vivienda para el número 2 y 3, porque si nos fijamos en los alquileres y la propiedad de la casa por separado, verás que es el seguro del coche, la vivienda y la vivienda. Los 3 primeros. Pero si nos fijamos en los lugares donde la inflación es más baja, donde es la inflación negativa, donde el precio de las cosas están cayendo para bajar el número de inflación general, donde la inflación ha bajado más. Número 1, los precios de los coches de alquiler. Número 2, los precios de los juguetes. Y número 3, los vehículos usados. Así que si no sales a alquilar coches y si no sales a comprar juguetes, entonces los 2 más bajos y los 2 más altos se desvían porque todo el mundo necesita un seguro de coche. Si conduces un coche, tienes que tener seguro de coche. Todo el mundo necesita vivienda, así que es una de esas cosas en las que las personas que están pagando el precio, ya sabes, con mayores costos de comestibles, nuestros costos de vivienda, nuestros costos de seguros de automóviles, el número global de la inflación está siendo compensado por un montón de cosas que la gente puede no necesitar día a día, como los precios de alquiler de coches o juguetes. Pero el número 3, el más bajo, es el que realmente utilizan los vehículos, lo cual está bien. Para los que estéis pensando en comprar un coche usado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, hay un par de cosas a las que quiero que prestes atención. En primer lugar es que usted no quiere quedar atrapado en las emociones, porque cada vez que el Banco de la Reserva Federal habla, cada vez que se obtiene un nuevo informe de inflación, se ve el mercado hacer 1 o 2 cosas. Puede subir o puede bajar, y es porque la gente se emociona mucho con los titulares, pero así no se gana dinero de verdad. El verdadero dinero se gana cuando se trata de tendencias, cuando se trata de entender realmente hacia dónde se mueven los mercados. Así que lo primero que debe hacer una persona con formación financiera es dejar de lado el ruido de las emociones y prestar atención a las tendencias financieras de lo que ocurre en los mercados en general y a los distintos factores que pueden afectar a la economía. Por ejemplo, los tipos de interés afectan a varios aspectos de la economía, como la cantidad de dinero disponible para comprar una casa. También influyen en empresas y arrendatarios comerciales, ya que estos no suelen obtener hipotecas fijas a 30 años. Esto supone un desafío para inversores institucionales, grandes corporaciones y propietarios comerciales con grandes cantidades de deuda, quienes tendrán que ajustar sus finanzas a partir de 2024 hasta 2026. La razón por la que estas personas están atentas a las noticias del Banco de la Reserva Federal es porque el ajuste de las tasas de interés significaría pasar de un préstamo del 2% a uno del 7%. Esa diferencia de pago mensual es muy significativa. Para ellos, es vital que se mantengan informados sobre los tipos de interés y la inflación,
ya que esto realmente puede impactar en su resultado financiero. ¿Es el aumento de los tipos de interés o tener un impacto en la economía? Ahora podríamos echar un vistazo a las cifras de empleo. Mucha gente siente que el mercado laboral no funciona para ellos. Bueno, está funcionando para algunas personas, pero mucha gente siente que están subempleados. Hice un video sobre esto hace poco, donde cerca de la mitad de los graduados universitarios están trabajando en empleos de nivel de secundaria. Más del 50% de los graduados universitarios trabajan en empleos de nivel secundaria un año después de la universidad, y solo el 45% continúa en ellos después de 10 años. Por lo tanto, algunos sienten que el mercado laboral no les favorece. Es fundamental entender esto, porque hay aspectos que puedes controlar y otros no. Una de las cosas que puedes controlar es lo que haces con el dinero, y la razón por la que lo que haces con el dinero es tan importante es porque te va a preparar para la oportunidad o te va a preparar para el fracaso total cuando las cosas vayan mal. Y fíjate cómo digo cuando las cosas vayan mal, porque la realidad es que las cosas irán mal. Si nos fijamos en la historia de nuestro mercado de valores, nos fijamos en la historia de nuestra economía. Sabemos que nuestra economía pasa por auges y caídas cada década. La economía de Estados Unidos pasa por una recesión. Cada década vemos una caída en los precios de los activos. Ha ocurrido en el pasado, ocurrirá en el futuro, y más. El problema que todo el mundo tiene, o que mucha gente tiene, debería decir, es tratar de calcular cuándo va a suceder, el momento en que vamos a ver una caída en los mercados, el momento y vamos a ver un desplome de la bolsa. Pero si su tiempo en el mercado, usted va a terminar perdiendo dinero. Es casi imposible hacer eso. Pero lo que puedes hacer es estar preparado para cuando se produzca una caída. Pero esto no significa que no tengas que invertir tu dinero hasta que veas una caída. Pero lo que significa es que quieres asegurarte de que tienes un sistema financiero que te permite ganar cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Pero para poder ganar cuando los mercados bajan, hay que estar preparado. Eso significa que todo el mundo tiene que tener dinero en efectivo para protegerse en caso de perder un trabajo en caso de emergencia. Y número 2, tienes que tener efectivo para poder salir y capitalizar las oportunidades de inversión, porque puedes tener toda la educación financiera del mundo y puedes identificar una gran oportunidad de inversión. Perderás la oportunidad si intentas prepararte cuando los tiempos no vayan bien. Por eso es importante empezar a prepararte cuando todo va bien, aunque no tengas dinero. Durante una recesión económica, vi cómo a mucha gente le pasó esto mientras grababa vídeos en 2020, mi primera vez creando contenido. Cuando hablaba de comprar acciones en el mercado de valores cuando se estaba desplomando, tuve dos tipos de comentarios. Número uno era, la gente decía, ¿por qué comprar la economía? Va a colapsar, que es siempre una emoción cuando ves una recesión. Eso no es nada nuevo. Pero el número dos era, ¿cómo se supone que voy a salir a comprar acciones cuando no tengo dinero antes de que salieran los cheques de estímulo? Y la cosa es que la gente siempre empieza a preocuparse cuando es un poco demasiado tarde, porque obviamente, cuando algo trágico sucede, empiezas a darte cuenta, oh, tal vez debería cuidar de mi salud, oh, tal vez debería haber cuidado mejor de mi dinero. Pero la clave es realmente prepararse. Los tiempos están bien. Es mejor cuidar la salud antes de tener un infarto. Es mejor cuidar el dinero antes de tener una recesión. Y aquí es donde esa educación financiera, mezclada con estar preparado financieramente, mezclada con entender las tendencias, es realmente la trifecta para ser capaz de construir riqueza a largo plazo. En una economía donde tienes auges y caídas, pero eso requiere que empieces a invertir en estas cosas cuando las cosas están bien. Así que el Banco de la Reserva Federal dice que de momento no hay recortes de los tipos de interés. Quizá veamos otro recorte de los tipos de interés a finales de año. La inflación está bajando un poco más de lo esperado. Si quieres estar al día de lo que ocurre, únete a los resúmenes de mercado. Y si disfrutas con vídeos como este, dale al botón de pulgar hacia arriba y suscríbete también a este canal.